Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que ahora nos ven y ya no solamente nos escuchan. Eh, Les recuerdo, soy Mateo Arias Rodríguez, detrás de cámara nos acompaña Simón Botero y somos parte del Laboratorio de Estudios Dialécticos en nombre de Debates Económicos, realizando nuestra segunda videoentrevista. Esta vez nos acompaña el profesor Alexander Rincón. Profe, ¿cómo está el día de hoy? Bien, bien, muy contento de estar acá, agradecido por la invitación. Bueno, profe, bueno, para los que nos escuchan regularmente sabrán que el programa del domingo antepasado, Dios mediante, fue precisamente con el profe Alex. Entonces les recomendamos que lo escuchen primero y así esto puede ser un poquito una continuación, un poquito, mucho complemento de lo que quedó por fuera que por el formato no pudimos alcanzar a decir. Entonces, bueno, profe, su merced, magister, doctor, profesor, activista, y ahora aparentemente también personalidad de la vida digital. Entonces, su merced acá lo estoy viendo, si me lo permitiera, lo veo ahí en la mesa. Sacaron este año, el año pasado, este libro muy bueno, lo recomendamos, está en la página de la universidad, que se llama Bioeconomía, miradas múltiples, reflexiones y retos para un país complejo. Particularmente me leí el artículo que su merced tiene en este libro para, para llegarle acá a preguntar cosas interesantes. Y lo primero que quisiera que abordáramos es un poco de qué es la bioeconomía. O sea, en qué se diferencia un poco de la economía ecologista, del medio ambiente, de las preocupaciones por el medio ambiente o digamos de todos estos eufemismos que la ortodoxia, incluso algunas partes de la heterodoxia han tratado de meter, y cuál es la propuesta distinta que realmente trae la bioeconomía a la academia y a la praxis también. No, perfecto. Bueno, gracias a todos por la pregunta, creo que es fundamental para esta discusión. O sea, el libro realmente era una excusa, ¿no? Una excusa justamente para poner un término en discusión, porque bioeconomía, digamos, en el contexto de crisis ambiental, se plantea como una respuesta, ¿no?, a esta crisis, ¿no? Y viene ya con agendas globales que se convierten en agendas regionales, nacionales, locales, un tema transversal. Sin embargo, digamos que queríamos reconsiderar este concepto de bioeconomía para ver realmente qué tanto estaba siendo aplicado en Colombia a nivel mundial y mirar, digamos, qué podríamos incluir a partir de esto. Entonces, el libro fue interesante porque primero, en el libro pues participa, hay una sección del ala institucional, ¿no es cierto? Entonces ahí estaba el DANE, estaba el DNP, estaba MinCiencias también, estaba entidades como el Instituto Humboldt, la Universidad de los Andes, que básicamente nos da una visión de, bueno, qué se está haciendo por bioeconomía, ¿no? Lo que vimos es que efectivamente hay un enfoque muy institucional, o sea, digamos que el libro se hizo finalizando el pasado periodo presidencial, ¿no? Hay un contexto allí, ¿no? Porque es, aclaro eso, ¿no? O sea, esa parte, digamos, del gobierno viene del gobierno anterior, ¿no? Entonces, esta visión de bioeconomía, pues concordaba con toda la visión que nosotros llamamos hegemónica, ¿no?, que viene pues también de Europa, ¿no es cierto?, pues, también de Alemania, ¿sí? Y algo característico de esta visión de bioeconomía es que está muy centrada en lo que nosotros hemos llamado en los mercados, en el optimismo tecnológico, ¿no? Como que de alguna forma nos plantea una visión en la cual debemos producir mucho más sustentablemente, ¿no es cierto?, bajo una producción con mejores técnicas, todo el concepto, digamos, de biotecnología también estaría allí, pero muy orientado a la competitividad, al crecimiento, a la acumulación, ¿no? Entonces, en el fondo, la bioeconomía que se venía manejando a nivel global como concepto, digamos, clave en gobiernos, lo ponemos a reflexión si realmente estaba respondiendo a los temas estructurales de la crisis ambiental. Y la respuesta es no, ¿no? O sea, como que esta visión hegemónica de bioeconomía no cuestionaba temas como crecimiento económico ilimitado, acumulación, competitividad como centro, una visión mucho más compleja donde la naturaleza realmente sea vista como una visión sistémica. Y encontramos que, bueno, parte de mis estudios, digamos, mi formación es en economía ecológica, aunque mucho tiempo estuve
en economía ambiental. La economía ecológica tiene una visión y un origen diferente a la bioeconomía, ¿no? De hecho, el real origen de la bioeconomía es en la economía ecológica, ¿no? Antes de esta visión hegemónica que planteaba, que viene pues de la OCDE y toda esta visión, digamos, incluso está en la política, hay un origen diferente que planteaba Jurgescu Rogen, que es como el padre de la economía ecológica. Jurgescu hablaba de la bioeconomía, ¿no es cierto?, muy asociada a una economía que hace parte de algo mucho más complejo que la naturaleza, ¿no? Entonces, si uno estudia economía, según todo el trabajo de Jurgescu, debería entender la ecología, ¿no?, la biología, ¿no?, porque parte de todo está inmerso en eso, ¿no? Jurgescu nos invita justamente a ver todo ese tema de lo biofísico, ¿no?, todos los flujos de materia y energía, y a partir de eso el entendimiento de la economía cambia, ¿no? Porque entonces aquí la economía se convierte en un medio, no en un fin en sí mismo, ¿no?, un medio para mantener la vida, ¿no? Entonces el concepto de bioeconomía de esta escala, bioeconomía, el bios, realmente debería ser economía para la vida, ¿no?, la economía de vida, ¿no? Entonces esos son los orígenes reales de la bioeconomía, ¿no?, economía ecológica, que pues ya hay un trabajo grandísimo de esta área de estudio, ¿cierto? De hecho pues se hace regionalmente y mundialmente conferencias sobre esto, pero estos trabajos no son tenidos en cuenta en lo que se habla de bioeconomía en el tema hegemónico, ni siquiera en Colombia, ¿no? Por ejemplo, la misión de sabios que se dio en Colombia, en el gobierno de Duque, si no más estoy, la misión de sabios hablaba de bioeconomía, entonces todo el mundo lo tomó como referente, ¿no? De hecho, parte del libro, en el libro están parte de los que trabajaron en el tema de la misión de sabios y bioeconomía, ¿no?, para incluirlos. Pero allí no se menciona nada de esto de Jurgescu Rogen, y nada de la economía ecológica, y nada de esta visión compleja, ¿no? Entonces en el libro ahí planteamos entonces, bueno, parece que esta idea de bioeconomía que está en la política, que está en muchos planes, que está a nivel mundial, no es compartida con otras visiones de bioeconomía, digamos, conceptualmente, ¿no? Porque entonces estamos hablando de una visión simplificante y homogenizante ante una visión que puede ser mucho más diversa, compleja y sistémica, ¿no? Ahí comenzamos el debate. Entonces el libro es interesante porque en los primeros capítulos hace esa discusión conceptual, ¿no? Entonces aparece Carlos Maldonado, que es uno de los personas que más trabajan temas de complejidad, digamos, además un amigo y colega. Ahí también aparece Melina Ángel con todo el trabajo sobre economía regenerativa, visión de economía regenerativa básicamente. Está Julio Carrizosa con temas de complejidad, está Catherine Farray con temas de economía ecológica. Entonces el primer libro, digamos, pone esa discusión, ¿sí?, cuestionar la idea hegemónica de economía en contraposición de ideas mucho más complejas que nos permitirían realmente tener otras visiones de sustentabilidad. Claro, esas visiones más estructurales ahí sí cuestionan profundamente los conceptos de crecimiento ilimitado, acumulación, asimetrías de poder, justicia ambiental, ecología política, pensamiento decolonial, o sea, ahí comienzan a incluir muchas cosas que esta visión tradicional que venía no toca, ¿no? Y que para un país como Colombia, e incluso para países del sur, bueno, América Latina, es fundamental, ¿no? Porque en esos casos, digamos, también en el libro incluimos un componente de comunidades, ¿no? Sí, desde la visión afro, la visión campesina, las visiones indígenas, ¿no es cierto?, donde parece que allí la economía para la vida o esta economía puede verse de otra forma, ¿no? Por ejemplo, desde el pensamiento ambiental latinoamericano. De hecho también en el libro hace parte la maestra Patricia Noguera, que es una de los líderes en el pensamiento ambiental latinoamericano, con todo lo de Augusto Ángel Maya y el nacimiento de este tipo, digamos, de trabajos más del sur. Aquí nos llevan a otro nivel, ¿no? Nos hablan efectivamente de una economía que se entienda como parte de una relación, digamos, interdependiente con la naturaleza, algo de lo cual también habla Arturo Escobar, ¿no? Esa interdependencia radical, o sea, el concepto de interdependencia radical, o sea, realmente sí dependemos, por más que desde la disciplina queremos analizarnos de forma separada, no se puede, ¿no? Entonces estas divisiones sistémicas de economía podrían empatar más, como ejemplo, con una visión indígena, ¿no?, una visión afro, ¿no? Ahorita hablamos del soy porque somos, por ejemplo, el Ubuntu, ¿no? Entonces es el territorio y la naturaleza la que ordena el territorio, no lo productivo, ¿no? Sí. Entonces generalmente pasa al revés, ¿no? O sea, lo productivo es lo que ordena el territorio, porque es el centro que podemos mantener aquí, es como que la naturaleza la que ordena el territorio, bueno, como debe ser, ¿no? De hecho ahorita en el año de Falsborda, ¿no? Falsborda un poco también siempre hablaba de la personal, el tema de esa división geopolítica, ¿no es cierto? Ya está más asociada a algo más biofísico, ¿no? Cuencas como realmente para que tuviera ese nivel de sustentabilidad, ¿no?
Entonces esas ideas aquí se retoman, que uno entonces comienza a pensar fuertemente en resignificar el concepto de economía, ¿no? ¿Sí? Y más para un contexto como Colombia, ¿no? Donde por ejemplo se incluyen estas visiones, ¿no es cierto? Donde efectivamente hay flujos de bienes, servicios, pero su propósito no se asocia a crecimiento ilimitado, ni a una visión de acumulación, ni a una visión de competitividad. Y además algo fantástico es que el concepto de bienestar cambia, ¿no? Porque es un bienestar centrado en el cuidado del otro, ¿no? Lo hablábamos ahorita, donde el otro es el otro humano, la otra naturaleza. Entonces hay una visión, digamos, ahí interesante que no lo tiene como la visión hegemónica y es fundamental para un concepto de sustentabilidad y más para un concepto de sustentabilidad global, ¿no? Ahorita hablamos que la crisis es global, ¿no es cierto? Pero actualmente los gobiernos actúan de una forma individual, ¿no? Cada cual es un poco lo que hablábamos metafóricamente de la tragedia de los comunes, ¿no? Que muchos de ustedes lo habrán escuchado de Harding, ¿no es cierto? Que cada cual tratando de maximizar su beneficio, cada país tratando de hacer lo que sea en este juego, digamos, de crisis ambiental, no piensa en el colectivo, entonces finalmente todo el mundo quiere sacar lo mejor, ¿no es cierto? Estados Unidos se cierra, Europa también va a tener sus políticas, nadie quiere perder, pero en el fondo todos perdemos porque la crisis ambiental se da, ¿no? Lo interesante es que estas visiones de economías diversas y economías otras, ¿cierto? Que también presentamos en el libro, podrían ser las que más estén asociadas a este concepto de economía, ¿no? Entonces, economía para la vida, bioeconomía asociada a la economía para la vida, podría ser no solamente una economía, sino muchas economías, ¿no? Muchas economías que tengan esas lógicas, ¿no es cierto? Que son diferentes, que son lógicas mucho más asociadas al cuidado de la casa, como le planteaba Laudato Si, ¿no es cierto? Con el Papa Francisco. Entonces, tienen unas visiones también que se asocian con otras temáticas. Y todo eso pues está presente en un país como Colombia, ¿no? En el libro hace mucho énfasis en Colombia, ¿cierto? Porque quizá hablar de todas estas visiones de economías diversas, economías otras, ¿cierto? Donde por ejemplo incluimos economía social, economía solidaria, economía comunitaria, economía regenerativa, economía popular. De hecho, el ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo del sur, ¿no? Que entiende el cuidado como el cuidado también de la casa común, ¿no? Aquí el ecofeminismo aquí es también mucho más centrado, ¿no es cierto? Bastante de colonial. Exacto, sí, donde se cuestiona también una visión patriarcal, pero patriarcal asociado justamente a esa visión jerárquica, mientras que sociedades matriarcales tienen que ver mucho más con el tema del cuidado, ¿no? Entonces también recuperar eso, ¿no? Lógicas, por ejemplo, indígenas, afrocampesinas, el rol de la mujer campesina, afroindígena en el cuidado es fundamental, entonces también recuperar eso. ¿Sí? Entonces, el libro lo que hace es plantear esa discusión, ¿no? Es decir, esto se abre de perspectivas, ¿no es cierto? O sea, identificar y que en un contexto de crisis ambiental, en países como Colombia, estas visiones realmente son las que, bajo una visión de sistemas complejos en crisis, podrían tender a traer resiliencia a este sistema, ¿no? O sea, en sistemas complejos, cuando pasan este tema de crisis, la resiliencia tiene que ver con la capacidad de adaptación, ¿no? La capacidad de adaptación, también nos enseña mucho la biología y la ecología, tiene que ver con la diversidad, ¿no? O sea, a mayor diversidad, mayor capacidad de adaptación, mayor capacidad de resiliencia. Entonces, un sistema que homogeneiza y simplifica lo económico, uno podría entender por su manera que tiende a perder capacidad de resiliencia y adaptación, ¿no? Por eso creo que lo que está pasando actualmente es la visión, digamos, que tiende a homogeneizar y simplificar el mundo, visiones Trump, Milley, toda esa visión de únicamente se piensa libertad, pero no se piensa que otras formas de entender generalmente va a llegar a ese crisis, ¿no? O sea, que ya está a punto de que la crisis siempre la entienden como se acaba el mundo, ¿no? Pero incluso es peor que eso, yo creo que se acaba el mundo, ¿no? El mundo sigue. Cada vez más conflictivo, hacer el mundo cada vez mucho más conflictivo, cada vez más desigual, cada vez más totalitario, contrario justamente a lo que nos pone la naturaleza, ¿no? Diversidad en todas sus formas y sentidos. Aunque ahí me causa tres, es una pregunta complicada, es la misma pregunta pero de tres ángulos distintos. Entonces, este artículo, este libro, yo diría su trabajo como académico, como técnico, como profesional, como activista, nos invita de una forma muy abierta, muy contundente a una resignificación de la ontología misma que nosotros estamos usando para los conceptos, para el sentido del ser, de no solamente nosotros como especie humana, sino de
Por acá lo tengo anotado, de vivir en, de, como y con, o con más bien, la naturaleza, ¿no? Entonces pregunta uno, es ¿cómo lograr semejante tarea tan titánica que es reestructurar el lenguaje, que sería la casa del ser, diría Heidegger, en orientar a pues, la discusión pública, académica y política hacia este tipo de políticas? Esa sería una parte. La otra parte, que va muy de esta mano, es del todo, podemos decir, que, digamos, estas otras epistemologías que sin duda tienen cosas muy, muy valiosas y muy poderosas en cuanto a nuestra relación con, en y con para el medio ambiente, pero también tienen cosas que dentro de nuestro sesgo de la modernidad, incluso diría gente con la que yo no estaría de acuerdo, pero postmodernidad, no van en nuestra vía, ¿no? Digamos, se me ocurre de la cabeza, es muy arbitrario también, pero la comunidad UBA. La comunidad UBA piensa que hay una cantidad finita de almas y si llegan a nacer gemelos matan a uno de los niños, ¿no? Entonces, en qué punto, dónde está la línea que puede ser muy difusa, puede ser muy compleja de trazar y muchas veces va a parecer arbitraria? Y la tercera, que encapsula las otras dos, en sí mismo esto es un proyecto autoritario. O sea, y no está mal ser, o sea, no me malentienda, profe, está bien, ¿no? Hay que imponer algunas cosas, porque no hay otra forma de hacerlo. Y eso implica una doble imposición. Una imposición de estas nuevas epistemologías, de esta nueva apuesta ontológica que su merced nos plantea, y de todos estos otros saberes trans e interdisciplinares, incluso totalmente ajenos, diría uno, a lo que uno está acostumbrado como académico en una torre de marfil de, es que eso no tiene un modelito matemático, sino pues esta es la vivencia propia de una gente, esa es su historia, esta es su saber, esta es realmente su razón de ser. Es el soy porque somos, el Ubuntu que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo lidiar esta dimensión ontológica, estos límites y en dónde impartir este autoritarismo que va a ser inevitable al momento de hacer esta transición? Bueno, a ver, buena pregunta. Afortunadamente, pues hay un tema concreto con el cual podemos responder, porque esa pregunta, digamos, que tú haces, creo que es central, ¿no? De hecho, creo que lo hemos hecho muchas veces al interior y la he tratado de transmitir a todo el grupo siempre. Entonces, esta pregunta, digamos, que es consciente, o sea, también te agradezco porque creo que es la que uno siempre tiene que tener referencia. Uno, a ver, no voy a responder inmediatamente, pero voy a cerrar un poco el tema del autoritarismo para generar una reflexión a partir de la respuesta sobre eso. Actualmente, digamos, estamos haciendo un nuevo libro, ¿no? Un nuevo libro que trata sobre economías diversas y economías otras para la vida, ¿no? Entonces, voy a comenzar con el tema de la vida, ¿no? No podría decir que me puse existencial, pero la vida generalmente ha sido analizada por biólogos o médicos, ¿no? Como decía Carlos Maldonado, ¿no? O sea, la medicina trabaja la vida, los biólogos trabajan la vida. Pero hubo dos autores, Maturana y Varela, bueno, y después Capra también desde Europa, que hablaban de una visión de vida sistémica, ¿no? De hecho, pues, se hizo mundialmente conocido y técnicamente relevante, ¿no es cierto? Maturana y Varela, de hecho, es de los grandes científicos de América Latina. Y su contribución fue esa, ¿no? ¿Qué es la vida? Un sistema, una visión sistémica de la vida, ¿no? La vida como si pensamos en un planeta vivo y ese planeta mantiene la vida porque crea condiciones que tienen que ver con relaciones entre esos. Eso es una complejidad mayor, ¿no? Por eso Carlos Maldonado en un libro llama Las ciencias de la complejidad son las ciencias de la vida, que es lo más complejo que se puede analizar, ¿sí? Y la complejidad, como también mencionamos, no se enseña, sino se aprende, ¿sí? Entonces estamos en un país como Colombia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo realmente pensamos un país diverso y complejo? ¿Cómo pensamos en lo económico? ¿Cómo pensamos en lo social? Lamentablemente eso ya viene impuesto, ¿no? Una visión colonial, pero para un país como Colombia, complejo y diverso, digamos, tener unas visiones complejas y diversas en lo económico y en lo político, ¿no? O sea, acorde, ¿no? Por eso son los países más conflictivos del mundo, ¿no? Pues ¿cómo va a ser conflictivo si antes del país complejo y diverso se simplifica en lo económico, en lo político? Pues conflicto. Entonces no es decir por qué, pues. Entonces, aquí la tarea es
Por eso por el tema de autoritarismo sería como tratarlo ahí de colocarle una interrogación, porque lo que planteamos en esta libro que estamos haciendo es justamente ver todas esas temáticas que están pasando en Colombia, ¿cierto? De todas esas economías que planteé, popular, solidaria, ¿cierto? Que realmente en el fondo son grietas del sistema hegemónico, ¿no? Que están ahí resistiendo, persistiendo, ¿no? Por eso Colombia es un país central, ¿no? Porque en otros países pues esto ya fue eliminado, homogenizado. En Colombia, digamos, se mantienen estas visiones porque tienen que ver, como tú dices, diferencias ontológicas, ¿no? O sea, la relación con la naturaleza es diferente a afroindígena campesina, y de una visión occidental moderna, pues imposible verla, ¿no? Entonces, en esa línea, en el libro planteamos reflexiones de cómo podría ser la política en esta vida, ¿cierto? Cómo podría ser el rol de los diferentes actores o sectores, cómo podría ser el rol del sector financiero, sector productivo, el Estado, todo. Atrevernos a pensar eso, ¿cierto? Que no ha pasado, ¿no? ¿Sí? O sea, por eso digamos que en el grupo trabajamos mucho el tema también de sistemas complejos, ¿no? De hecho hay un grupo de estudiantes de física dentro del semillero que trabajan temas de complejidad y redes, ¿no? Yo creo que es apostarle a las cosas que emergen, ¿no es cierto? O sea, me preguntan, bueno, vamos a crear condiciones para que todas esas cosas sean posibles, ¿no? En un país como Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que esto no pase? Sí, que ahí siempre en las preguntas especiales uno se pregunta ¿por qué? Aquí en vez de por qué, cómo hacer para que pase, por qué pasa, aquí la diferencia es por qué no pasa, ¿no? Sí, porque todas esas cosas que están en Colombia no pasan, ¿no? La respuesta pues es clara, ¿no? Sí, porque hay una visión hegemónica hacia metidas de poder que hace que, por ejemplo, estos temas no sean posibles, ¿no? Porque no son competitivos, porque no tienen, digamos, salidas. Entonces, aquí la apuesta del libro es decir, bueno, ¿cómo podríamos pensarlo entonces, por ejemplo, un sistema de finanzas muy asociado a estas líneas comunitarias, solidarias, que en el mundo también ya vienen surgiendo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que más que autoritario, digamos, ¿cierto? Es algo que va a emerger y que está emergiendo, ¿no? Digamos que es una apuesta, ¿no? Sí. O sea, ya está, ya existen todas estas visiones, ¿no es cierto? Sí. Lo que necesitamos es una capacidad de creación a alto nivel de poder diseñar nuevos formatos de gobernanza, porque a la final la crisis ambiental no es una crisis técnica, ¿no? Es una crisis política, ¿sí? O sea, lo técnico ya tenemos información sobre temas de ecosistemas, restauración de ecosistemas, límites planetarios, o sea, el tema a nivel físico. Lo que no hemos podido acordar es cómo sistemas económicos sociales se acomodan a esto dentro de una política global, porque cada cual está, digamos, tirando para su lado bajo una visión hegemónica, ¿no? Yo creo que en la medida que la política pueda, digamos, estructuralmente incluir todas estas visiones de economías diversas y economías otras, va a ser una especie como de reacomodamiento, ¿no? O sea, no creo que sea una imposición que alguien diga debe ser así, sino que va a ir emergiendo. O sea, es un proceso. Esto debe sí o sí ser un proceso de largo plazo, que ya comenzó y que el rol de todos los actores es ayudar a que esto siga pasando, ¿no? O sea, cada cual desde su área. Nosotros desde la Academia Universidad Nacional ponemos para que pase, pero digamos entre todos, digamos, estar haciendo para que esto pase. Yo creo que nadie concretamente sabe decir hacia dónde va, bueno, vamos a estar, no. Creo que esa visión va a ir naciendo de a poco, ¿sí? O sea, que eso justamente es un tema también que de la academia a veces es difícil de entender, porque la academia muchas veces está acostumbrada a tener un objetivo claro, método, resultado y a dónde va. Aquí cuando le preguntan a dónde va, es decir... Más en economía, ¿no? Exacto. Entonces es eso. Entonces, bueno, por eso aquí, digamos, el tema autoritario se podría vivir, porque realmente no estamos diciendo qué hacer, sino creando procesos y condiciones para que todas estas visiones diversas sean posibles y así, digamos, tener una visión mucho más resiliente para lo que venga, ¿no? Incluso a problemas climáticos que vengan. La economía actual no es resiliente, ¿no? O sea, de hecho la economía, o sea, y con la pandemia, ¿no? Bastante frágil. Sí, con la pandemia, pues ese fue el mayor símbolo de un sistema no resiliente adaptativo, ¿no? O sea, muchos la pasaron mal, los más vulnerables, o sea, es un sistema resiliente, pero para los más ricos, ¿no? O sea, como que, entonces no es nada resiliente, ¿no? Nada adaptativo, ¿no? Y con un gobierno, de una forma también, apoya a estas visiones, digamos, que ganen siempre los más mejor acomodados, porque tienen mucho más poder también de acción política, pues no es nada resiliente ni adaptativo.
Entonces, yo creo que esa visión de proceso a largo plazo es una apuesta, posibilitará que emerja, por eso hablo del tema del concepto de emergencia, no como soy, a dónde va usted, sino van a emerger nuevas visiones y nuevas posibilidades, ¿no? De estos diálogos transversales, ¿no? Por ejemplo, si un trabajo de temas, por ejemplo, en Colombia, lo solidario, lo cooperativo, las visiones indígenas, agrocampesinas, sector de gobierno, sector productivo, yo creo que de allí pueden hacer nuevas cosas que actualmente no han sido pensadas, ¿sí? O sea, es como esa apuesta, ¿no? Yo creo que sí hay una reacomodación y aquí justamente por eso hablo de la necesidad de nuevas visiones creativas, ¿no? O sea, es fundamental, yo creo que hay una crisis de creación porque nos quedamos creando pero bajo estructuras que no nos dejan crear, como que dicen en ciencias económicas, ¿no? Cuando usted quiere innovar, pues tiene que seguir esas instrucciones no dentro del caja. cuadrado, sí. Sí, no, entonces aquí necesitamos a partir de interdisciplina tras disciplina tener nuevas visiones de creación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene la posibilidad, ¿no es cierto? Por eso en la pasada charla que hablábamos de otros posibles son posibles, realmente es eso, cómo hacer que otros posibles sean posibles. Entonces aquí digamos que la acupuntura que uno tiene que hacer es donde realmente uno crea condiciones para que otras cosas puedan emerger. Yo creo que ese es el secreto. Actualmente el sistema ha sido perfectamente, por así decirlo, maligno, hegemónico, porque ha eliminado todas las capacidades, se ha encargado de que realmente nada resurja, ¿no? Porque todo tiene que estar enmarcado en crecimiento, competitividad, mercados, incluso la política, en todo este mundo como que dice, si podemos tener una política mucho más compleja que incluya esto, yo creo que por ahí va la cosa. Y cuando le política más compleja, hablo incluso de visiones de gobernanza, metagobernanza que llaman, ¿no? También, o sea, gobernanzas, ¿no? Con visiones, ¿sí? Y creo que esto se puede hacer, se puede lograr, pero esos también son procesos de diálogo, discusiones, eliminar el ego de la academia. Todo es un proceso, ¿sí? Que comenzó y que estamos viendo instaurar, ¿sí? Entonces no sé si esto va a durar cuánto, si va a durar poco. En mi visión los procesos lamentablemente con la crisis ambiental se están acelerando y como ahorita hablábamos también, el gobierno de Trump también comienza a acelerar ciertos procesos. Entonces yo creo que hay un mundo que tiende a ser mucho más totalitario, va a tender a que estas cosas que estoy hablando comiencen a emerger con más fuerza, ¿no? Pero de una forma también, ¿cómo hacerlo? Sí, yo creo que autónoma, ¿no? O sea, y la idea es cómo realmente un sistema de política compleja puede permitir que todos esos autónomos surjan, ¿no? No que los limite. Entonces es un poco el tema ahí de lo que le diría, o sea, no creo que sea un poco autoritario que alguien vaya a decirlo, porque en la diversidad es difícil uno hablar de autoritarismo porque entonces ya uno deja de posibilitar, ¿no? ¿Cierto? Una visión sistémica es tratar de tener una política mucho más adaptativa, mucho más resiliente, y eso pasa por una visión de la economía que permita, digamos, otras posibilidades, ¿no? Eso por ahí, no sé, pucha, es que la Es una pregunta complicada, ¿no? No todo bien, pero de hecho, ahorita mencionó dos vainas que me suenan mucho. Por supuesto, esto no se ve en cámara, pero uno de los libros que está sosteniendo hoy nuestro equipo de grabación es los 4 libros clásicos de Confucio. Y en el artículo que estaba reseñando para prepararme para la entrevista, su merced menciona como este camino del Tao. Bueno, es redundante, el Tao es el camino. Sin embargo, pues me llamó la atención por la analogía con la acupuntura, ¿no? Entonces, la medicina tradicional china tiene como esta cosa que muchas veces dice, como esto sirve, no me pregunte el por qué. O sea, tengo un montón de estudios de 5.000 años de experiencia, pero pues sé que esto sirve, esto no sirve, pero no tengo un paper, un white paper así divino donde explique el funcionamiento uno a uno perfecto, que es un poco como lo que estamos demasiado acostumbrados en la academia a tratar de hacer o a fingir que hacemos. Y esto pues ya de entrada dificulta cualquier proceso de creación de conocimiento y de aplicación de ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, los procesos complejos tienden a tener como esta distribución fractal, ya no más allá de la binomial y todas sus variaciones, y en una cosa fractal hay que buscar unas características antifrágiles que son ligeramente distintas a la resiliencia, ¿no? ¿Por qué elegir el término resiliencia por sobre antifrágil, que es como el término como específico ante este tipo? Nicolás Nassim Taleb tiene un libro excelente
al respecto sobre la antifragilidad. ¿Por qué elegir más bien la resiliencia por sobre la antifragilidad, ¿no? Sí, no, buenísima la pregunta. Omar, pues chévere porque siempre que hacemos presentaciones, las preguntas son lo mejor porque o sea, ya le habíamos discutido antes en una conferencia que alguien la hizo. Chévere. Entonces, a ver, a mí algo que me llegó mucho fue, bueno, yo trabajé casi 15 años en el Instituto Humboldt, que es el Instituto Nacional de Diversidad, ¿no? Entonces, ahí pues trabajé mucho con ecólogos, biólogos, ¿no? La Política Nacional de Diversidad de Colombia, la PNGIPSE, que es de las políticas, digamos, más interesantes que hay, por su visión sistémica del territorio, ¿no? Tiene como estructura los sistemas socioecológicos, ¿no? Los sistemas socioecológicos, o esta de sistemas socioecológicos viene, bueno, tiene mucho que ver con el Centro de Ciencia de Estocolmo, ¿no? Que también tuvo que ver mucho con el Humboldt, ¿no? El Centro de Ciencia de Estocolmo habla de sistemas socioecológicos y resiliencia, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que tomé ese aprendizaje, ¿no? O sea, a mí realmente gran parte de mi trabajo fue en sistemas socioecológicos. El sistema sociológico, digamos, para, digamos, no expandirnos, es una visión, digamos, relacional y sistémica donde lo social y lo ecológico están de la mano, ¿no? O sea, como que, si entonces, por ejemplo, uno habla de un páramo, uno puede decir que un páramo puede ser un sistema socioecológico, ¿no? Puede decir también que es un territorio, ¿sí? O sea, la visión de territorio a veces me gusta más, que, pues, sí, un territorio. Pero el sistema socioecológico, digamos, que se viene trabajando en esa línea, opera, digamos, en una forma, no sé cómo hacerlo, porque no suena raro, más técnica, pero o sea, no es que sea más técnico y por eso más creíble, ¿no? O sea, no me refiero que, pero digamos que toda la teoría de sistemas socioecológicos y resiliencia, digamos, ya ha sido trabajada y nosotros hemos, en mi caso, he hecho varios casos sobre eso, ¿no? Sobre sistemas en Orotoy, por ejemplo, hicimos un proyecto en la cuenca de Río Orotoy, hemos hecho trabajo en cuencas bajo esa visión de sistemas socioecológicos. Entonces, el tema de resiliencia quizá es mucho más clave, digamos que a veces el concepto de resiliencia como que se deja muy por encima, ¿no? O sea, muchos critican, pero esa resiliencia no me gusta porque es como aguantar, ¿no? Aquí el concepto de resiliencia de sistemas sociológicos es realmente mirar que, primero que todo cambia, ¿no? O sea, la frase de siempre, ¿no? Lo único constante es el cambio, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que mirar en resiliencia como esa visión de cómo adaptarse a cambios, ¿no? Entonces me gusta mucho, ¿no? Porque en la crisis ambiental actualmente creo que tenemos que vivir bajo incertidumbre y esos escenarios. O sea, a diferencia de la economía de los modelos, ya no podemos estar en ese plan. O sea, ni siquiera los modelos más grandes pueden realmente predecir ciertas cosas, ¿no? O sea, en el cambio climático se habla de 1.5 grados de colapso, pero todavía hay una incertidumbre allí. El tema es que el tema de resiliencia ayuda a vivir bajo un mundo de incertidumbre, ¿no? Como que dice listos. Dado que no tenemos muy claro el escenario futuro, a medida que usted tenga los modelos, por lo menos tienen que tener una capacidad de decir usted cómo va a aguantar a eso, ¿no? O sea, la resiliencia es la capacidad de adaptación ante un cambio, ¿no es cierto? Y eso, de hecho, me gusta el concepto de resiliencia socioecológica, ¿no? Porque a veces pensar en resiliencia ecológica como la capacidad de adaptación de un ecosistema, ¿no? Que ante un páramo, ante una sequía... Y conservación del exacto, mismo. Sí, total, pasa con los páramos, ¿no? O sea, antes el tema de los páramos como ecosistema también propiamente se regeneraban, ¿no es cierto? Eran resilientes, ¿no? Claro que si llega después de mucho impacto ya dejan de ser resilientes porque ya hay una capacidad de recuperación. El concepto de resiliencia socioecológica justamente ya es que tanto no solamente lo biofísico ni el ecosistema resiliente, sino también lo social, ¿no es cierto? Porque realmente ahí sí hablamos del pensamiento ambiental latinoamericano con Patricia Noguera y con Augusto Maya, que habla de diferenciamiento ambiental, esa relación entre ser humano, naturaleza, es un tema de cultura, ¿no? Sí, realmente. Entonces hay culturas que pueden ser mucho más resilientes porque están acostumbrados a esto, ¿no es cierto? Entonces lo cultural importa mucho, ¿no? Entonces una pandemia que es más resiliente, ¿no es cierto? Las capacidades de comunidades que pudieron colaborar y tratar de paliar la pandemia, o aquellos que literalmente tuvieron que competir y eran empleados dependientes, sí. Entonces eso es resiliencia, ¿no? Solamente el concepto biofísico, también no social. Entonces yo creo que ante la crisis ambiental actual, los sistemas sociales también deben ser resilientes, ¿no? No podría decir, bueno, voy a inventarme acá que una visión, digamos, de un resguardo indígena comparado con otro esquema puede ser mucho más resiliente a cierto evento climático por su misma capacidad, digamos, de la comunidad de repensarse, ¿no? Porque ellos tienen, más que planes de desarrollo, tienen
planes de vida, ¿no? Y un plan de vida es ya algo más interesante, ¿no? Entonces, por eso me metí con el tema de resiliencia, ¿no es cierto? Más pensando en sistemas socioecológicos y pensando, digamos, ya en sistemas concretos, ¿no? Por ejemplo, una cuenca, ¿no? Sí, es un territorio, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo puede...? Sí, Colombia se puede ir en cuenca, ¿no? Entonces uno realmente puede mirar a nivel sistémico cómo pueden ser resilientes ciertos sistemas socioeconómicos, ¿no? Entonces eso está un poco allí metido, pero de acuerdo, en cuanto a resiliencia me lo han preguntado a veces, de que muchas veces nos gusta, sí, porque sí, es un tema que sí. Y está adoptado hasta por el FMI, por la OCDE, sí. Es un término que se puso muy de moda con la pandemia también. Exacto, porque finalmente resiliencia muchas veces dentro de esos ejes hegemónicos se entiende como no cambiar, o sea, resiliente es como mantener lo mismo. Exacto. ¿Sí? Pero aguantar, ¿no? Aquí resiliencia entendida en sistema ecológico realmente implica un cambio estructural en lo social y económico, o sea, realmente ahí está eso, no, o sea, por ejemplo, actual sistema capitalista para nada fue resiliente la pandemia, ¿no? Un poco lo hablábamos ahorita, ¿no? O sea, la pandemia llegó y creo que la mejor demostración de un sistema no adaptativo, no resiliente, completamente frágil. O sea, pero se destruyó completamente, destruido, o sea, no había adaptación, mucha gente la pasó mal, o sea, realmente muy mal. Eso demostró que somos patéticos, o sea, un sistema que realmente no. Mientras que otros sistemas hubieran podido ser más resilientes a una pandemia, ¿no es cierto? Esos niveles que tienen que ver más con colaboración, cuidado, otras brújulas, ¿no? Entonces, más por eso, ahí las tenía un poco, pero sí, había que tengo ahí mi corazón en el concepto del sistema socioeconómico y resiliencia, que sí, en el fondo tiene una visión muy norte global, sí, el Centro de Ciencia de Estocolmo lo sé, pero en Colombia pues se trabajó mucho en el Humboldt, ¿no? Entonces me quedé con eso un poco, pero podría ser adaptado nuevamente en este diálogo de saberes, podríamos también hablarlo, ¿no? De hecho muchos me dicen, pues hable mejor de territorio, no sé, sí. No del sistema socioecológico, porque es mucho más interesante, ¿no? Igual, de hecho, leyendo su artículo, eso me pareció muy interesante. A lo largo de su merced se mete en esta postura habermasiana sobre el concepto de la relación ciencia-política, o sea, no ciencia política como disciplina, sino ciencia y política en su relación misma, y cómo pues esta se usa para validar la verdad en sí misma. Y en este sentido, su merced nos habla un poco de la biosemántica. Con el tema de la biosemántica me gustó mucho como lo dijo en el paper, que dice que es la verdad que organiza la acción. Me pareció poderoso, porque digamos pueden haber múltiples verdades, sin embargo dentro de esa biosemántica, así el tema de la resiliencia, claro, venga de Suecia, de Estocolmo, perdón, sí, pues su merced puede resignificarlo, como lo acaba de explicar, para precisamente hacer o dar paso a que la pregunta de verdad, y es cómo hacer política pública. Yo sé que su merced trabajó mucho tiempo en el DANE, ayudó a crear la cuenta medioambiental en el DANE, y también como para aprovechar un poco ya el contexto más economicista un poco de este programa, que es cómo hacer política pública pensando en todo este trasfondo ontológico, en todo este trasfondo ecosocial que su merced nos acaba de plantear, dentro de este concepto de la biosemántica, o sea, cómo dar las palabras, cómo organizar la verdad para que la acción refleje los resultados que tratamos de esperar de cierta manera, ¿no? Bueno, a ver, nuevamente, para responder esa pregunta, yo creo que lo haría con lo que estamos haciendo. O sea, tus preguntas tuyas han sido muy claves porque en el fondo creo que comenzamos a tratar también de responderlas entre comillas, o sea son bueno, creo que plantean esos temas, digamos, de retos, ¿no? Entonces, a ver, para el nuevo libro que estamos planteando, han confirmado Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación. Bueno, es un libro, repito, economías diversas, economía otras para la vida, donde vamos a tener muchos casos y elementos en Colombia que están asociados a esto, pero nos sorprendió mucho, bueno, gratamente, o sea no es sorpresa, pero gran parte de las políticas actuales de este gobierno, sí, han ido en esa línea, ¿no? Sin nombrarlo así, ¿no? Se han tratado de, por ejemplo, el tema campesinado, creo que
hay mucho trabajo importante, ¿no es cierto? De hecho, ya se venían consolidando, o sea, no digo que todo eso viene de procesos históricos, ¿no? O sea, no es tampoco decir, bueno, pero a nivel constante de ministerios, digamos, uno ve puntos muy claves en esto que dice, ah, vale, perfecto, ¿sí? Sí están apostando por esta visión, ¿no es cierto? Por ejemplo, temas de autonomía, temas de soberanía. El plan de desarrollo está basado en tres ejes transversales que son la base fundamental, ¿no? Agua, energía y alimento, ¿no? O sea, creo que todos los países sí tienen esto, o sea, incluso Estados Unidos es lo que está cuidando ahorita, ¿no? O sea, cada país en este momento en que cada uno está, lo fundamental es agua, energía y alimento, ¿no? Entonces yo creo que en eso se está pensando, ¿no? También en pensarse en un país que estos temas son transversales, ¿no es cierto? Sean soberanos también. Sí, que inercialmente en un mundo donde efectivamente hay un poder que tiende a eliminar esa diversidad, y pues lo de Trump es el ejemplo más interesante, ¿no es cierto? ¿Sí? Colombia realmente y los países, digamos, del sur que tienen unas visiones más asociadas a esto, la publicidad también de reinventarse, ¿no? O sea, eso es lo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí veo en políticas de gobierno, pues está en el libro, inicio de procesos que pueden mantenerse. O sea, sí que, o sea, como que algo que nos gusta decir lo que estamos haciendo es que estamos pasando de lo conceptual y de los casos, porque conceptualmente hay mucho trabajo en esto. Entre comillas casos, que a veces uno dice llamarlo casos, pero bueno, llamarlo caso para este caso, o sea, porque uno dice, claro, le contaba ejemplos, Mateo Asprusig, ¿no? Que es un ejemplo importante en el Sinu, donde hay una asociación entre pescadores, afros, campeones indígenas. O sea, hay muchos procesos en Colombia súper interesantes que van en esta línea, ¿no? ¿Sí? Pero están allí, resistiendo, aguantando siempre, y cada vez hay más, y entonces a veces se convierten como en casos de estudio, ¿no? Como que, vale, está acá porque lo central es esto, ¿sí? Creo que aquí, a nivel de política, se están ya tejiendo cosas que esto realmente no simplemente son casos que están allí, que esto es lo que manda y eso están por ahí, sino que realmente comienzan a estar metidos en un sistema que permite que esto sean y existan, ¿no? ¿Sí? Y eso creo que es fundamental, ¿no? Entonces, para mí eso es parte de un proceso. O sea, si uno lo mira históricamente, o sea, algo siempre hace la mirada histórica de largo plazo. Uno acá no lo ve, porque lo está viendo, entonces uno nunca ve y parece que nos va a pasar. Pero si uno me mira 20 años atrás, o sea, como decía, pues yo vengo de trabajo en ambiental ya 25 años, con el sector, pues sí, institucional, ¿no es cierto? Desde diferentes instancias, uno ve un cambio en verdad. O sea, esas cosas que se discuten acá, yo no hubiera apostado que se hubieran discutido hace 15 años. ¿Sí? O sea, no. Entonces uno dice, pues pucha, en serio se está hablando de eso ahorita, buenísimo, ¿no? Quizá esta discusión la habíamos tenido antes, ¿sí? Hace 10 años, 15, pero no era posible. No, estos temas sociológicos venía hablando desde hace mucho tiempo, el tema, bueno, todo, sí, a nivel general, digamos, en la academia, de hecho, ¿no? Pero ahorita lo ve y dice, parece que está pasando y está ahí, de hecho, en las líneas, digamos, de los ministerios, ¿no? Por ejemplo, uno mira, sí, o sea, no voy a ofender a nadie, pero por lo menos uno lo ve y dice, sí, aquí se habla, digamos, de justicia epistémica, pues, en serio, habla de soberanía, se habla de justicia ambiental, se habla de cosas que uno dice, wow, esto es algo que tiene que ver con temas estructurales, ¿sí? Que tienen que ver con ese tema, bueno, resiliencia o no, pero tienen que ver con esas temáticas que están haciendo posible que otras cosas puedan pasar, ¿no? O sea, entonces en esa edición de proceso, yo más que iluso, creo que tengo una gran apuesta y veo que muchas cosas, como le dice San Mateo, sí, esos procesos de los que hablo, sí están acelerando. O sea, sí, es un proceso que se comenzó antes, ¿no? Y ahora se están acelerando, ¿no? O sea, un ejemplo que me gusta siempre también es el del paro, ¿no? El paro nacional, ¿no? Si, o sea, si me lo preguntan a mí, que pues, vengo de la época en la cual uno siempre decía, nunca va a pasar eso en Colombia. O sea, en Colombia la gente nunca se va a organizar y nunca va a estallar Sí, porque nadie lo creía, o sea, y pasó, ¿no? O sea, el estallido y esa vaina, y creo que muchos no lo creíamos, ¿sí? Y eso no fue un proceso que nació en un día, ¿no? Eso fue fruto de cosas históricas de mucho tiempo. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas ya juntándose, muchísimas, entonces uno la ve, pero cuando esto comience ahí sí a juntarse, a emerger, va a emerger. Entonces le decía que no es tanto, va a pasar A, B, no tengo ni idea, pero con todo lo que está armándose acá,
muchas cosas interesantes van a ser posibles, ¿no? Pues yo esa es un poco la apuesta, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, la academia haciendo cosas súper interesantes en esta línea, las comunidades, la política, o también pues, los ministerios, uno mira muchas cosas que están como juntándose, el mundo, ¿no? En el libro también van a haber redes de América Latina, la red de agroecología, la red de economías transformadoras, la red de comunidades comunitarias, un montón de redes en América Latina, si hasta el viento uno dice, wow, todo eso está como confluyendo, ¿no? Sí, o sea, es como que un momento que llega, que muchas cosas que están en otro lado se comienzan a hablar mucho más, incluso pues esta charla, ¿no? También, sí. ¿No? O sea, como dice, vale. Entonces, creo que eso, hay una frase bonita que me dice, es como la vida realmente abriéndose paso, ¿no? O sea, la vida como concepto orgánico, sistémico, tiene que ver con esto, ¿no? La capacidad de resiliencia de la humanidad pensando en rehacerse, y se rehace a partir justamente de las nuevas formas de organizarse y pensarse. Esto es resiliencia en su máxima expresión, o sea, todo lo que está pasando ahorita, ¿no? La gente realmente dice, podemos, ¿sí? O sea, en términos de Paulo Freire, la necesidad de crear esperanza, de crear esperanza, ¿no? O sea, la esperanza se tiene que crear, ¿sí? O sea, y son momentos en que la esperanza es lo que está emergiendo. A mayor crisis, la esperanza es como ese símbolo también de resistencia, ¿no? No es esperanza, digamos, vacía que es esperar a que algo pase, no, esa esperanza activa que se hace, ¿no? Que se hace con poner discusiones y decir, bueno, hay que generarla. Entonces eso, yo creo que es un contexto importante a nivel mundial, estamos en una época fundamental, y la idea es esa, ¿no? Seguir aportando a que estas cosas que se están armando sean cada vez más posibles, no sé exactamente cuáles, pero sé que van a ser diferentes y van a tener nuevas posibilidades. No, profe, eso es una apuesta muy complicada, especialmente con tantos nuevos conceptos que, digamos, esta tendencia dentro y fuera de la economía nos ha puesto, como lo que su merced mismo llama economías para la vida. Me gustó mucho una definición que usted da sobre los sistemas resilientes, que es preservar y adaptar la identidad de un sistema autoorganizado. Entonces, en muchas de las discusiones, incluso que podríamos tener acá conmigo, que no soy tan versado en este tema, que yo sí creo, digamos, una centralización un poco de los medios de producción, del capital, este tipo de cosas, en esta parte de la autoorganización, de la soberanía, de la descentralización, hay bastantes cosas que chocan con demasiados parámetros, o sea, no solamente con los ortodoxos, con los marxistas, o pues con este tipo de marxista al menos, pero, pero que en sí misma es una redefinición, como usted mismo dijo, de toda esta biosemántica que permea el estudio de la economía. ¿Cómo vemos esa coevolución con la naturaleza? ¿Cómo la pensamos en el día a día, más allá de nuestro ejercicio académico, más allá de nuestro ejercicio político? ¿Cuáles son esos pequeños actos que nosotros como individuos descentralizados, autoorganizados, podemos tomar para que precisamente se creen estas oportunidades de autoorganización? O sea, que ya no sea solamente un proyecto individual, sino que precisamente hagamos uno entre muchos. Bueno, yo creo que, digamos, nuevamente, tomando como ejemplo Colombia, digamos que es una inspiración, ¿no? Porque, digamos, esas temáticas uno las habla en territorio y es común, ¿no? O sea, en Colombia, o sea, sí, esto claro. Que estamos hablando, sí, o sea, uno habla de comunidades campesinas, y uno, estos temas está claro, ¿no? O sea, uno digo, por ese lado uno dice, al contrario, uno aprende allí, ¿no? O sea, entonces, es un tema, ¿no? Que en Colombia realmente uno, donde se ubique, lamentablemente, pues son zonas de conflicto, efectivamente, ¿no es cierto? O sea, pero esto está presente, de hecho, son temas de conflicto por eso, ¿no? Una resistencia al extractivismo, a las luchas, digamos, por la Pachamama, por la Madre Tierra, todo esto, digamos, es histórico en Colombia. Entonces, por eso, digamos, que hay elementos. Creo que la pregunta fuerte es esto donde estamos, ¿no? Las ciudades, ¿no? Sí. Que son el gran patrón metabólico y son las que más necesitan de eso y las que más dependen de la naturaleza, ¿no? O sea, Bogotá como patrón metabólico. Que más la depreda también. Exacto. O sea, de hecho, Estados Unidos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, un ejemplo también que, a propósito de Trump, ¿no? Creo que Estados Unidos también expone algo que es clave y que siempre ha sido clave, ¿no? Estados Unidos es el gran importador, el gran consumidor, el gran
exportador, o sea, es como el gran consumidor del mundo, ¿no? Sí. Y pues lo hace que todo el mundo dependa, ¿no? Que la economía se basa en este gran depredador, ¿no? O sea, sí, las fronteras y tal, entonces eso, ¿no? Si te bloqueo económicamente, pues chao. Yo tener justamente con esa dependencia, ¿no? O sea, todos dependen, o sea, eso no es tan bueno, ¿no? O sea, yo sé que en una visión global del sistema, claramente, con todo lo que uno aprende economía, globalizado, pues, por ahí va la eso. cosa, ¿no? Pero yo creo que en estos esquemas, digamos, de trabajo y residencia, digamos, cada vez cosas más confluyen, ¿no? Yo cada vez veo más trabajos asociados a esto, incluso en ciudades, ¿no? Sí. Yo creo que el reto más grande es está en lo político, pero me parece obvio, ¿no? Sí. Porque creo que hay muchos poderes, ¿sí? Y ahí sí creo que esa es la pregunta, digamos, más fuerte, ¿no? Pasa ahorita, por ejemplo, con los millonarios del mundo, ¿no? O sea, pues todo el grupo de Trump, ¿no? Que estaba ahí. Taylor Jeff Swift Bezos. viajando en jet. Sí, total. O sea, Jeff Bezos, estaba Zuckerberg, o sea, de Facebook. Esos tres, uno de Google, digamos que claramente están haciendo todo para que esto no pase, ¿no? Y ahí, de hecho, la política global ambiental a veces pasa por estas visiones, digamos, de inversiones que realmente hacen que nada cambie, ¿no? Jeff Bezos, de hecho, tiene una fundación ambiental importantísima, un montón de plata, pero todo lo que hace es básicamente salvar el mundo, pero A él. para él, ¿no? Como que estas visiones, digamos, son demasiado fuertes. Entonces ahí contrasta con lo que digo, ¿no? Hay un país en Colombia donde este lenguaje es más fácil de hablarlo, o sea, no fácil en el sentido de que efectivamente hay mucho, pero en una escala global uno dice, pues pucha, claro, esto no va a permear tan fácil, ¿no? O sea, porque hay asimetría, incluso en la misma Colombia, ¿no? Lo que yo sí creo es que está surgiendo realmente, y es una cuestión también tiene que ver con una cuestión psicológica, social, que también lo han estudiado, ¿no? O sea, la crisis ambiental y las nuevas visiones tienen que ver con una... Eso también lo han planteado muchos filósofos actuales, ¿no? Sobre el tema del actual estado de depresión, ansiedad y estrés que vive el mundo, ¿no? O sea, cada vez. De hecho, las economías más fuertes son las que más sufren de estas ideas, ¿no? Es un nihilismo puro. Entonces es eso, ¿no? Porque se pierde la base, ¿no? Se pierde el sentido, esa visión moderna, individual del mundo, no conectado, nos sabe cada vez más aislado, ¿no es cierto? Cada vez más infelices, tenemos más cosas, pero son más infelices. Y es el mundo que nos lleva a que esa infelicidad se quiere llevar con más cosas, ¿no? Con más consumo, ¿no es cierto? Y esto que nos lleva a decir, no, tranquilo, que vamos a tener más cosas, pero la gente no quiere eso. Yo creo que eso a nivel mundial está pasando, ¿no? No sé ni a qué escala, ¿no? Pero sí se ha ido comentando, ¿no? Que la gente realmente ya se está comenzando a saciar de que esto realmente no me está satisfaciendo, ¿no? Como que esa lógica de bienestar basada en tener, en consumir, no va. Y eso pasa en Europa mucho también. Muchos grupos europeos que hablan de crecimiento y poscrecimiento, de hecho ya no quieren esto. O sea, como que dicen, ya esto no va. Lo importante me gusta, de hecho se vienen acá a ayudar a hacer temas correlativos, colectivos, a hacer nuevas cosas. Hay un mundo desarrollado que creció en esa línea que incluso ya está ese vacío, ¿no? Una visión, de teoría, pues cada vez menos egocéntrica y más realmente consciente de que efectivamente esa problemática es de todo. Yo creo que esa conciencia está surgiendo, ¿no? Ya viene surgiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y uno lo ve en movimientos, y repito, lo ve en movimientos incluso de los países más ortodoxos, ¿no es cierto? Europa, Estados Unidos, incluso ahí en el centro. Diría yo que se ve más incluso. Total. Entonces, yo creo que allí hay puntos de contacto con muchas cosas que están pasando en América Latina. De hecho, en muchas conferencias que he estado, nuevamente, algunas, bueno, de hecho, en el Congreso Mundial de Economía Ecológica que se dio hace poco en Santa Marta, todo el mundo hablaba que en el sur están las cosas. O sea, porque aquí todavía hay muchas cosas. O sea, como que hablaban realmente, y eso de hecho en literatura, el ocaso de Occidente, ¿no? Como que la crisis ambiental es la crisis de la modernidad, es la crisis de Occidente, porque se quedó sin respuestas. Las respuestas es, o las respuestas que da Trump, ¿cierto? Cada vez un poco más, o las respuestas medio asociadas a temas como el crecimiento, poscrecimiento. O sea, en Europa también se está discutiendo, ¿no? Como que realmente los límites planetarios expuestos por la ciencia nos pueden decir, mire, estos límites planetarios, esto no se acopla acá, entonces realmente ha comenzado a llevar preguntas incómodas a todo el mundo. O sea, como que cada vez como que uno en el fondo, o sea, los que más comienzan a tener conciencia saben que este tipo de sistema basado en esa visión egocéntrica, en avaricia, ¿no es cierto? Por ahí no es. O sea, yo creo que eso en el corazón cada cual comienza a tenerlo, ¿no es cierto? O sea, sí, quizá no a nivel de conciencia como decíamos con comunidades en Colombia, pero realmente en el fondo dice, oiga, si esta vaina... Y ven oscuro la cosa, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial a futuro, entonces la temática cada vez la ven más grave, ¿no? O sea,
y son preguntas re incómodas porque realmente llevan a... Por eso a mí me parece interesante claramente comenzar a hacer debates sobre esto para incomodar cada vez más. Por eso lo que tú dices, ¿no? Pues hablemos, esa pregunta que tú haces, pongámosla en vacío, ¿cierto? En un debate. O sea, para mí, digamos, un punto de debate central, por ejemplo, que acá haya alguien de esta visión, digamos, ¿cierto? Que dice, bueno, Milei, Elon Musk, no sé, lo que quieran, ¿no es cierto? Aquí mismo, ¿no es cierto? En Colombia. No sé, los economistas más ortodoxos. Uno podría realmente comenzar a hacer ese debate. Yo comencé los debates diciendo, bueno, realmente cómo la crisis ambiental puede ser resuelta bajo la actual sistema hegemónico. Yo creo que ahí es un debate importante que va a ser difícil que lo gane la visión ortodoxa, porque no hay por dónde. O sea, no hay. Para mí el debate está como que, primera pregunta, ese sistema no aguanta esto. Ya en adelante todo puede ser posible. Las visiones diferentes, o sea, pero creo que un punto común de discusión que de hecho lo queremos plantear en la Facultad de Ciencias Económicas del semillero es hacer debate sobre crisis ambiental y economía. Cada vez ser más consciente del rol de la economía y la crisis ambiental y la incapacidad de esta visión hegemónica de resolverla. Como que si centremos el debate ahí, si ahí comenzamos a dudar, ahí estamos haciendo ya algo, ¿no? Sí, porque el problema ahorita es que realmente nadie es tan consciente de esto. O sea, listo, uno es economía, pero no es tan consciente que tanto la economía es el centro de esta crisis, ¿no? Tiene muchas cosas más, pero que tanto esta visión hegemónica realmente es completamente insustentable en la medida que sigamos así. O sea, es la pregunta re incómoda que nadie se la quiere hacer. Sí, por eso los primeros que estaban oponiendo a esto es Elon Musk, no es casualidad, Elon Musk y Jeff Bezos, porque son los del optimismo tecnológico. Porque la única forma de llevar esta visión hegemónica sustentable es con optimismo tecnológico. Es la apuesta que siempre han hecho. Ampliando la frontera de posibilidades productivas un poquitico. Sí, total. O sea, porque no le apuestan a un bajo de consumo, no le apuestan a otra lógica de bienestar, no le apuestan a otro sistema que no se base en acumulación o crecimiento. Entonces le apuestan a esa tecnología. Entonces, no es casual que por eso estén exponiendo. Pero el último tecnológico pues ya se ha debatido muchas veces. Sí. No va. Que, aprovechando que ya nos queda la última preguntita, y es, usted mismo lo toca en el artículo, y creo que es un tema pues paralelo al libro, y es, en efecto, Colombia es un país muy complejo. La crisis climática le golpea más a los países más pobres, y pues de nuevo, pues, yo tengo mi sesgo desarrollista. Sin embargo, pues es innegable que pues son países que estructuralmente todavía necesitan crecimiento. Entonces, por supuesto, la gente en París, la gente en Londres, en Hamburgo van a decir, sí, podemos consumir un poco menos. Ojalá los gringos dijeran eso, pues ellos consumen creo que es 3.2 veces más que, o sea, si la Tierra consumiera como los gringos, 3.2 veces más, o sea, de la Tierra necesitaríamos. Pero, ¿cómo lidiar este decrecimiento, este postcrecimiento, y que es una pregunta muy común, estoy seguro, con las necesidades de crecimiento y de desarrollo para países que van a ser los que van a estar más afectados por las acumulaciones de efecto invernadero, de salinificación de la tierra, de todo este tipo de problemas medioambientales serios que afectan nuestras capacidades de resiliencia, que afectan nuestras capacidades de reproducción de la vida? ¿Cómo lidiar esas dos perspectivas? No, buenísimo. A ver, aquí va a atreverme como a soñar un poco, ¿no? Sí. Justamente basado en experiencias de las COP. Nosotros estuvimos en la COP de biodiversidad aquí en Colombia. De hecho, tuvimos 8 espacios, nos fue bien. Todo eso lo llevamos a discusiones en la COP por todo lado. Y ahí hubo cosas bien interesantes, ¿no? O sea, de hecho, en la plena COP hubo el encuentro de Ecovía, Economías para la Vida, que fueron 5 días seguidos en el marco de la COP. También fue el Foro Social Mundial de Economías Formadoras en plena COP, más de 100 organizaciones. Entonces, ¿cómo, digamos, responder a esto que me dices desde esta lógica? Yo creo que la cuestión del trabajo de redes es fundamental, ¿cierto? O sea, yo creo que a nivel de, por ejemplo, me paro desde la academia donde estamos ahorita, ¿no? La academia sí tiene que comenzar a trabajar mucho más en redes y no tan aislada, ¿no? O sea, digamos que sí o sí necesitamos comenzar a trabajar un tema mucho más relacional allí que hace falta, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser un tema, digamos,
central, ¿no? Lo otro, digamos que, siguiendo, digamos, esta dinámica de la pregunta incómoda, es esa, ¿no? Estamos en una crisis ambiental, tiene como centro esa visión, digamos, de avaricia y un bienestar basado en el consumo y en tener más, que básicamente es una ilusión. Pero igual, como tú decías, Mateo, gran parte del mundo, entre comillas, no sé si necesite el desarrollo y crecimiento, lo que uno automáticamente como que lo... Sí, y esto dentro de economía sé que puede ser polémico, sí, sí. ¿Cómo no va a necesitar desarrollo y crecimiento? Digamos que sí, sí. El tema es qué tipo de desarrollo y crecimiento, ¿no? Sí. Sí, o sea, porque cuando habla de desarrollo y crecimiento en economía y en indicadores, yo trabajé mucho tiempo en indicadores y algo que aprendí en indicadores es que efectivamente los indicadores no miden procesos, entonces alcanzar el indicador se hace a cualquier costo. Necesitamos crecer, listo, define ese indicador, 5, pero nunca nos preguntamos cómo. Y ahí viene lo importante, ¿no? Entonces, lo importante es mostrar las cifras de indicadores clásicos de economía, pero los procesos para alcanzarlos no. Entonces, Colombia puede seguir creciendo, supuestamente bajo estos ritmos, pero aún así tener problemas ambientales crecientes, problemas sociales crecientes, problemas de igualdad crecientes, bueno, como la experiencia lo ha mostrado, ¿no? Entonces ahora decir, listo, pero vamos a hacerlo ambientalmente porque igual usted no puede dejar de crecer el desarrollo. Yo sí creo que las brújulas deben cambiar, ¿sí? Claro, ya las brújulas asociadas a crecimiento y acumulación, ¿sí? Sino brújulas asociadas a un bienestar ampliado. O sea, que nuestro patrón, obviamente, ahí sí como me permito soñar un poco, pero esto no es soñar en el fondo, pues porque no ha pasado, pero realmente hay mucho trabajo en esto. De hecho, está el trabajo de Kate Raworth, que habla, por ejemplo, de ese trabajo de la dona económica sobre esta visión de múltiples indicadores, ¿no es cierto? No sentarnos en uno, sino que lo importante aquí es aumentar el bienestar, ¿sí? O sea, el crecimiento está allí, pero no es que esto del otro, no. Necesitamos bienestar con múltiples dimensiones y si con crecimiento podemos hacer esto, perfecto. Pero eso me tiene un poco de lógica. Sí. No es que se crezca y después vamos a tener, sino que la brújula primaria es esta lógica de bienestar que va a tener, no sé, 20, 30 indicadores, ¿cierto? ¿Sí? Pero medir los procesos, ¿no? Sí. Y eso implica otra lógica y otro proceso. O sea, porque en este momento dice, desde acá, entonces nuestra brújula va a ser otra. El reto es que no tiene que ser a nivel global, bueno, se puede hacer a nivel de país. El problema es que gran parte del mundo no le interesa esto, ¿sí? Porque gran parte del mundo creció bajo una visión de desarrollo, ¿sí? Y nos hicieron creer que el desarrollo es una visión lineal, A, B, C. Entonces, si él se desarrolló con A, B, C, usa A, B, C. Y el desarrollo no es nada lineal, ¿no? Sí, de hecho, pues está toda la crítica al desarrollo, o sea, con Arturo Escobar, que retomo, ¿no? Estas visiones de un desarrollo que realmente cada vez va a ser menos posible para los más vulnerables, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que la visión de vulnerabilidad, a pesar que los estándares digan que ahora estamos mejor que antes, lamentablemente, pues tampoco sé mucho que comparar, ¿no? Sí. Porque dice, listo, miren, pero realmente nunca hemos probado otra cosa diferente, por ejemplo, es de una economía diversa y economías otras. Y el hecho de que sean imposibles porque efectivamente toda la política y todo el marco general no está posibilitado para estos. Yo pensaría que en cabos de Colombia, de América Latina, de hecho, hay como chisme. Ahorita estamos pensando un proyecto de regalías, un proyecto nacional. Bueno, no sé si va a pasar, ¿no? Quedas peligro decir, pasa, estamos pensándolo. Pero es eso, ¿no? Pensar en economías diversas, economías complejas, como una política compleja en Colombia, ya como un macro proyecto, ¿cierto? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por qué? Al Gore, que bueno, historia, bueno, no sé si conoce la época de Al Gore cuando ganó Bush. Bueno, Al Gore era los que más... Que le robaron la elección. Sí, fue muy raro. No sé, muchos dicen que no hubiera pasado nada, yo creo que si nadie dijo Al Gore, el mundo se hubiera cambiado. Al Gore proponía un plan Marshall mundial. Sí, un plan Marshall ambiental global. Yo creo que, por ejemplo, a estas visiones sí necesitamos recursos para otra cosa. O sea, un sistema financiero, un sistema global, incluso un sistema productivo, esto, que realmente utilice el dinero, pero para otra cosa. Porque el dinero ahorita, incluso en las COP, es dinero para crear nuevos mercados. O sea, nadie quiere pensar diferente, ¿sí? O sea, el problema es de plata, pero la plata lo usan para mantener los mismos sistemas que actualmente hay. Entonces, vale,
El problema del clima, bonos de carbono, ¿en serio? O sea, toda la solución a la crisis Páguenme ambiental por tiene que ver contaminar. no. O sea, es un sistema nuevamente que estamos replicando la lógica de esto. Entonces yo sí creo que se necesita dinero, por ejemplo la deuda externa, ¿no? Luego que también están trabajando los chicos del semillero, ¿no? Es una cuestión colonial, entonces ahí son temas radicales. Creo que los temas de deuda externa deben reevaluarse, ¿cierto? O sea, yo creo que las posibilidades para pensar otro tipo de desarrollo se hacen menos posibles bajo esa visión colonial que tiene que ver con la deuda, que tiene que ver con la imposición sobre esquemas ambientales que no tocan lo estructural. Es una imposición realmente, ¿sí? Entonces yo creo que sí podremos tener otras visiones de desarrollo de economías diversas que nosotras, en la medida que, por ejemplo, solventemos los temas financieros, que siempre finalmente es nuestra como acá. Sí. O sea, gran parte de la pandemia la plata se ve más a pago de deuda, cuando en crisis social no debería tener otros usos. Sí, entonces en un mundo en crisis, yo creo que realmente sí deberíamos utilizar conceptos como los de deuda ecológica, que no son el canje de deuda. Sí, deuda ecológica es realmente, mire, ¿Usted contaminó esto? Sí, exacto. Y ahí tendríamos también incluso que repensar la deuda externa, ¿no? Que también se ha trabajado mucho. Es una deuda que durante muchos trabajos se ha pensado como ilegítima, ¿no? O sea, sí, legítima, sí. Otro tipo de negociaciones más allá del canje de deuda, ¿no? Que finalmente los canjes de deuda terminan nuevamente teniendo una visión muy colonial, ¿no? Entonces, por estas nuevas iniciativas, yo creo que hay perspectivas en que otras lógicas de desarrollo puedan ser posibles, porque finalmente esas otras lógicas de desarrollo, la imposibilidad se va siempre por el tema de dinero. ¿Y usted cómo va a mantenerse eso? Yo creo que se podría mantener, pero con una gran inversión en un largo plazo, ¿sí? O sea, es decir, no pueden arrancar todas esas cosas bajo una visión de competencia, ¿no? Y eso, tengo una experiencia importante con el tema de cultivos de uso ilícito. Yo trabajé casi 10 años cultivos de uso ilícito en la investigación y y con eso termino, este trabajo, digamos, hubo mucha inspiración para lo que actualmente hago. Ese trabajo lo comencé a hacer hace 15 años. Hace 15 años, de hecho, en términos de cultivos de coca para cocaína, las estadísticas son casi intactas, ¿no? O sea, se han movido así, pero realmente es como si nada hubiera pasado. Sí, el promedio sigue muy parecido. Llevamos 20 años de guerra contra las drogas, con mucho dinero invertido. Entonces, ¿dónde ha quedado? No se puede decir que no hemos hecho nada, porque llevamos 20 años donde todo plan de gobierno y plan de desarrollo se pudieron drogas. Entonces, los casquillos no son biodegradables, las balas quedan. Exacto. Entonces, ¿qué pasó durante 20 años? Justamente que en 20 años hemos hecho una política muy asociada a esto, a mercados, a toda cosa. Una de las conclusiones que hacían los trabajos de esos es que si en Colombia hubiéramos comenzado con una política integral, con mucha inversión a 5 años, sin necesidad de mirar retornos, porque es que esto es crear un proceso para competir con, entre comillas, competir, o sea, todo el tema de cultivos en esas regiones, hubiera podido ser otro escenario del actual. O sea, si la política antidrogas realmente hubiera estado enfocada en acabar con las drogas. Sí, en crear territorios. Sí, eso que te digo. Sí, o sea, en 5 años vamos a hacer inversiones, o sea, toda esta plata que también venía de Estados Unidos, haber hecho ese tema de visiones de economías diversas, economías otras, creo que las historias de esos territorios serán diferentes. Pero claro, eso no pasó porque es una rentable en el corto plazo. No, y porque el control sigue estando en Estados Unidos indirectamente. Total. De hecho, el ejemplo más absurdista es los talibanes en Afganistán. No es que sea muy fan de ellos, sin embargo, después de ser el país con mayor producción de amapola en el mundo, 2 años después de que se tomaron el poder, habían erradicado el 98% de los cultivos, precisamente porque tenían una política antidroga que no estaba enforzada en repartir bala en el monte, en acabar con la insurgencia comunista, ni con cualquiera que oliera comunista, sino en empoderar a las comunidades precisamente para hacer algo productivo con su territorio. Total. Y los procesos son de largo plazo. Son procesos como yo entré a decir, esto vamos a gastarle. Claro, hay un problema que hablamos ahorita. Los tiempos políticos lamentablemente no son los tiempos del proceso. Entonces políticamente esto a nadie le gusta. Porque necesito en 4 años dar indicadores que no son indicadores de solución en el corto plazo. Sí. Pero para poner chulito en disminución de cultivos de delitos, pues hacen fumigar. ¿Qué resulta? Fumigas, disminuyes, pero realmente no soluciona el problema estructural. Tuvimos mucho tiempo en política antidrogas basadas en fumigaciones, erradicación manual, intervenciones fuertes, pero no se tocó lo estructural. Entonces, conclusión, en mi visión, y a partir del trabajo que he realizado, era preferible haber invertido unos 7 años de una política estructural
realmente con inversiones allí. O sea, alguien dirá que bajó pérdidas para pérdidas en el corto, ganancias esto. en el largo. Exacto. Ahorita tendríamos ya una consolidación de regiones, o realmente los cultivos ya hubieran estado en otro estado. Pero no, le apostamos a una política de corto plazo. O sea, preferimos seguir invirtiendo a corto plazo por el temor a eso de que necesitamos, sí, o sea, estas políticas de corto plazo que realmente dan indicadores favorables en el corto plazo, realmente tienen un gran daño porque nuestros problemas son de largo plazo. Entonces es muy difícil eso, ¿no? Entonces, si tenemos proyectos, por eso, pues incluso el tema de emisiones que también está en el artículo que planteaba Mariano Mazzucato, ven otra extensión más, ¿no? O sea, a veces también yo le digo a Mariano Mazzucato en el tema de emisiones, igual muy centrada en el tema hegemónico, ¿no? O sea, igual no se piensa, pero viéndose el tema de emisiones en un contexto mucho más de esta línea, podría ser eso, ¿no? Pues una misión de un trabajo de 7 años en el cual, pues, un país como Colombia haga el trabajo de probar con esto y quizá en otro mundo diga esto como que está funcionando, ¿no? O sea, suena muy contradictorio lo que voy a decir, pero incluso el mismo sistema hegemónico puede ser resiliente en la medida que permita que otras cosas puedan mantener, como que dice, yo solito no puedo porque yo tiendo a acumular y comer más de la cuenta, necesito que otras cosas estén para posibilitar que yo realmente no me coma todo, algo así, ¿no? Es como decir, también una autorregulación, decir, listo, hasta eso me lo puedo ver, ¿no? Como en esas grietas decir, fue pucha, como que soy consciente de que aquí lo único que puede ser viable es irme a Marte, efectivamente, tiene claro Elon Musk, pero eso diga, ojo, no tienes que ir a Marte, ¿no? O sea, puedes invertir en otras cosas y hacer otros desarrollos porque esto realmente tiene otra vía, ¿no? Sí, yo creo que por ahí pensaría, yo creo que es un tema de gran alianza, creo que es soñar, ¿no? Global, ese plan Marshall que hablaba Igor, sí, pero no el plan Marshall para favorecer a unos en contra de todos, realmente un plan Marshall que diga, sí, si es cuestión de plata, pues pensemos en que América Latina, Colombia pueden tener otras visiones aprovechando toda esa diversidad. O sea, ¿qué tiene Colombia de diversidad? Pues porque entonces no hacemos una política de un apoyo, una política mucho más diversa que en esto, si lo que tiene, ¿no? Sí, o sea, sea lógico, ¿no? El problema es que, claro, esto no va a la dinámica comercial, competitiva, geopolítica. Pero sí podría ser posible, o sea, yo no lo veo inviable. O sea, entonces es una cuestión más política, pero que, contrario a lo que cualquiera podría pensar en la escena actual, yo sí lo veo cada vez más posible. Más necesario, incluso. Más obligatorio. O sea, no es porque quieran. Exacto. Y ya, como digo, creo que ya estos debates se pueden ganar más fácilmente, ¿no? Antes eran difíciles. O sea, era como pecaminoso. A los bogotanos nos toca un día sin agua, ya con eso. Eso. Yo creo que total, el tema de energía, o sea, esas temáticas ya cuando comienzan a tocar, ya se van a ver. Bueno, profe, de verdad, muchísimas gracias. Qué excelente charla que nos acaba de dar. Les recordamos el profe Alexander Rincón, Mateo Arias y Simón Botero, detrás de cámara. Les agradecemos muchísimo de parte del Laboratorio de Estudios Dialécticos Sociales, de parte del GAA, el grupo de Economía, Ambiente y Alternativas del Desarrollo. Sí, señor. Y pues les mandamos un saludo muy cordial a todos y todas, y especialmente a las personas de Radio UNAL. Hasta luego. Abrazos.